Bienvenidos a Impacto Mundo. Yo soy Jorge Barrera y estamos con el experto en terrorismo internacional y exagente del FBI, Manuel Ortega. Con él vamos a conversar sobre el futuro y el infierno que le espera al capo colombiano extraditado a Estados Unidos, alias Otoniel. Manuel, la primera pregunta que te quiero hacer es exactamente cuál es el proceso y qué es lo que vive este personaje Otoniel durante la primera semana a su llegada a los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, es montado en un avión norteamericano de la DEA. Ese avión hace escala, dependiendo a dónde va, hace escala o en Guantánamo, o si viene para el sur de la Florida, viene directo por la altitud de Colombia. He participado en varios. Y cuando llega el primer día en el avión, lo que comen en el avión es lo que le dan los agentes. En mi caso, yo iba a Pampa allá, y me compraba un bocadillo, un sándwich para mí, con mi refresco, con mi cosa, y también para el preso o los presos que llevábamos. Eso se hace, porque en los aviones de este estilo no vienen con comida ni ninguna, vienen con asientos, punto y fin. Al bajarse del avión los están esperando para transportarle a la prisión. En la prisión o donde se le va a mantener. El próximo día hace una apariencia entre el magistrado, en donde se les averigua si tiene abogado ya contratado y si no, para darle oportunidad de contratar a un abogado. De ahí hay lo que se llama la apariencia inicial. Después de esa hay otra apariencia, pues una vez que tiene un abogado, en donde se declara o culpable o inocente. Y de ahí pasa al proceso normal, como cualquier preso normal en los Estados Unidos. Claro, y con ese proceso que digamos es para mí bastante veloz, ¿cómo es el trato que se le da a un criminal de este tipo, ¿no? Porque es uno, o al menos acá se dice que es uno de los mayores narcotraficantes de la última década. Entonces, ya cuando se baja del avión, ¿en dónde lo mantienen recluido? ¿Cómo duerme? ¿Cuáles actividades puede hacer y cuáles no? Bueno, depende de dónde llega y dónde está. Dependiendo de dónde llega, depende las comodidades que tenga o no tenga. Se le trata como cualquier preso normal, al menos que hayan tenido inteligencia que indique que haya una amenaza de una fuga o un intento de rescate. Entonces es más controlado, pero generalmente es igual que cualquier otro preso en los Estados Unidos en el sistema federal. Exactamente a estos presos, ¿qué actividades se les permite hacer en la cárcel y cuáles no? ¿Tienen permitido ver televisión? ¿Cuánto tiempo de espacio o aire libre tienen al día? Todo eso depende de las condiciones de la prisión o donde se encuentra. Yo tuve ocasión que participar con los de Simón Trinidad, el vocero de la FARC, y tiene los mismos derechos que cualquier otro preso en la cárcel donde él está. Es más, Simón Trinidad se reunía con sus antiguos enemigos, la fuerza, la AUS, cuando estaba en prisión en los Estados Unidos, y se convivía, cosa que en Colombia no ocurría. Frente a la extradición, digamos que una de las críticas más fuertes que se ha hecho, o al menos que se dice aquí en Colombia, es los beneficios que reciben si estos criminales llegan a cooperar con las autoridades. ¿Cómo se da esa cooperación y qué clase de beneficios podrían recibir? Bueno, las cooperaciones es una cosa que se les presta a todo preso, no importa el nivel. Y a diferencia del sistema penal colombiano, este es un beneficio que pueden tener, porque al fin y al cabo, las autoridades aquí no solamente quieren coger a una persona, quieren coger a todas las personas que tengan necesidad que estén incumpliendo con las normas y leyes norteamericanas. Entonces, hay crítica porque no conocen el sistema, pero al mismo tiempo, el beneficio que el propio reo se recibe es que la posibilidad de poder salir y regresar a su familia cooperando en contra o no cooperando y encontrándose con un montón de años que tiene que cumplir. De esta forma, cuando cooperan, entonces, si, como tengo entendido, este señor viene con 122 cargos en su contra, cientos de cargos, de esos cargos, los de narcotráfico, cada uno es visto como cada cargo es, la condena a ese cargo son 10 años a vida. Entonces, si son 120, vamos a decir, y como vienen otros cargos, vamos a decir que son 50 años a 10 años, y un juez le puede dar vida en cada 50 encauzamientos. Entonces, es la única forma que un preso
sea colombiano, sea norteamericano, sea alemán, de donde sea, que pueda tener la posibilidad de tener el lujo de salir a reunirse otra vez con su familia. De otra forma, es muy difícil. Hay que tener en cuenta que cada 10 años en los Estados Unidos, bajo el sistema federal, el preso son 8,5 años de preso por cada 10 años. Entonces, y el narcotráfico, como dije anteriormente, son 5 años. Entonces, dependiendo de los cargos, es dependiendo de lo que él se enfrenta. Precisamente hablábamos de la cooperación y de los cargos que enfrentaría, pero no son cargos que enfrenta solo. Así que en tu experiencia, ¿cómo nos puedes explicar la conformación del equipo de abogados las personas que defenderían a este personaje y cómo sería su defensa? Bueno, la defensa de cada preso, cada reo, es individual. Es más, él, con los medios que tiene, él puede contratar al equipo que él quiere. Y dependiendo de lo que tenga el gobierno, y con una extradición generalmente el gobierno tiene pruebas contundentes, porque eso tiene que pasar por una lupa de fiscales en los Estados Unidos, fiscales del Departamento de Estado, jueces en los Estados Unidos, jueces de diferentes categorías, para que vaya a una extradición. Es un proceso largo y complicado, lo estudian mucho. Entonces, cuando hay una petición de extradición, las pruebas en contra del reo suelen ser contundentes. Entonces, al llegar aquí tiene la posibilidad de declararse culpable o declararse inocente. Eso es una decisión que toma su equipo basado en las pruebas que han visto que ha presentado el gobierno para esa petición de extradición. Frente a esta, digamos, extradición y frente a la relación que se mantiene de Colombia con Estados Unidos, porque digamos, Otoniel no es el único personaje del Clan del Golfo que Colombia ha extraditado a Estados Unidos. También hay un primo, su hermana está a puertas de ser extraditada. Cuando se da esta clase de criminales que tienen que cumplir sus penas en Estados Unidos, y no van solos, sino también con varios de sus familiares, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo se maneja la justicia? ¿Cómo se maneja esta clase de casos cuando los implicados son todos familia? Bueno, el señor cuando llega aquí tiene que tomar una decisión de cómo quiere cooperar, si va a cooperar. Si no va a cooperar, como dicen aquí en las prisiones, va a ser un plantado que no coopera. Entonces, él se tiene que enfrentar las consecuencias de su decisión. Si va a cooperar, aquí no te permiten cooperar un poquito y no decirlo, tienes que decirlo todo. Y si no hablas todo y te encuentran en una mentira, todo el acuerdo que tus abogados y la fiscalía ha hecho se puede caer. Entonces, cada preso tiene que mirar y juzgar su propia conciencia a lo que él puede llegar, más cuando es familia. Hay gente que no les importa, que les importa más su propia piel, y otros que no. Eso es ya dependiendo de, como dirían en Colombia, del delincuente. Listo, antes de llegar a mi pregunta final, Manuel, me interesa algo y es precisamente entender dónde cumpliría, digamos, después de todo su proceso, de la cooperación que haga o no, dónde cumpliría, digamos, su condena. Porque se supone que él tiene, o por la orden principal por la que es requerido en Estados Unidos, es del Distrito Sur de la Florida. Siendo así, ¿en qué tipo de prisión y cómo sería esta prisión terminaría Otoniel? Bueno, todo depende si coopera, entonces es diferente que si no coopera. Si es un plantado, bueno, en las prisiones norteamericanas, nivel federal, no estatal, tienen diferentes medidas de seguridad y también dependiendo de la medida de riesgo que presenta el reo. Entonces puede estar en el sistema federal una vez es sentenciado en el estado de la Florida, dependiendo si está cooperando. Si está cooperando, lo mantienen aquí en el sur de la Florida para que tengan acceso los agentes a su colaboración. Si encima de eso está colaborando en casos con
otros estados en los Estados Unidos, entonces el sistema de presión lo mueve a una prisión cerca donde estén los agentes con los cuales él está colaborando. Pero generalmente un preso aquí va a una prisión basado en su nivel de riesgo que hay de 1 al 5, y dependiendo, 5 siendo el más grave, en donde uno está en una prisión mucho más, con muchas más restricciones. En un nivel 1, un bajito, él puede estar en una prisión que en realidad hay una verja nada más y tiene libre y las vallas son pintadas en el piso, dependiendo de su nivel de riesgo y su nivel de peligrosidad para la sociedad. Para mí, o con muchos a quien comparan a Otoniel, es por ejemplo con el Chapo Guzmán, y el Chapo Guzmán está recluido en el Alcatraz de las Rocosas, ¿verdad? Siendo así, podríamos esperar que Otoniel termine en una cárcel parecida, obviamente con lo que tú dices, si coopera o no. Pero siendo así y teniendo en cuenta la gran cantidad de conexiones mafiosas que tenía este personaje, ahí sí, ¿qué clase de beneficios tendría después de su condena? Es decir, acceso a comunicaciones, digamos, rehabilitación de algún tipo. ¿Qué pasa con él? En primer lugar, no tendría visitas conyugales como hay en Colombia. Eso no existe en los Estados Unidos. Tendría acceso a visitas de familia siempre y cuando estén en una lista y siempre y cuando estén aprobadas. Y eso se tiene que hacer. Él, si no coopera, va a estar en un sistema, una prisión de alta, máxima seguridad. Y entonces va a tener muy reducidos sus beneficios. Si coopera, dependiendo de la cooperación y dependiendo cómo es el enlace a reo y agentes, la fiscalía también se porta bien con ellos cuando cooperan. Si no cooperan, pues la fiscalía se hace vista gorda, pasan de ellos y pasan al sistema penal norteamericano, y donde diga el Bureau of Prison, de prisiones, los que mandan en prisión, pues ahí estará el señor. Listo. Y ya para finalizar, Manuel, en tu experiencia con esta clase de personajes y casos y procesos, ¿cómo termina el capítulo de un personaje como Otoniel? ¿Termina su condena en Estados Unidos y vuelve a Colombia? ¿O qué es lo que posiblemente sucedería? Bueno, si no coopera, seguro que se queda aquí, porque sale en ataúd. Porque aquí no hay, cuando llega a cierta edad, libertad. Aquí te meten 100 años y 100 años van a ser 85 años, pero te los vas a cumplir de una forma u otra. Si cooperas, cuando termina su sentencia, dependiendo de la petición de sus abogados y de la fiscalía, que si está en peligro su vida, entonces posiblemente le puedan dejar aquí bajo condiciones muy controladas. Pero en general, la mayoría terminan en Colombia. Los montan en un avión y los extraditan. Y en vez de extraditarlos en un avión privado, como los deportados en un avión, como los extraditados en privado, regresan a Colombia en un avión comercial donde son recibidos por el DAS y después por la Policía Nacional Colombiana. Listo, Manuel. Sobre estos temas, ¿hay algo que se nos haya pasado a mencionar que sea importante hacerlo sobre estos procesos de extradición y lo que seguramente le espera al personaje Otoniel? Bueno, los procesos de extradición son unos procesos en los cuales las evidencias son contundentes, por la sencilla razón que no se van a molestar ni la fiscalía ni los fiscales de extradición en traer a un sujeto, un reo a los Estados Unidos que tengan unas pocas pruebas. Las pruebas tienen que ser contundentes. Es un proceso de solamente la pedida, antes de que llegue a la Cancillería colombiana, es un proceso largo, duro y con mucho estudio y lo investigan mucho para que no queden mal. Perfecto, Manuel. Muchas gracias por participar en esta entrevista sobre el infierno que le espera a Otoniel en Estados Unidos. Gracias a ustedes por la invitación.